Esta semana, desde la Palabra de Dios, si nosotros no nos acostumbramos a morir durante la Cuaresma, el resto del año, mis hermanos, no nos vamos a mortificar de nada. Y por eso nuestra comunidad cristiana ya no se identifica como una comunidad verdaderamente que sigue al Mesías crucificado, que sabe que su vida, como dice San Pablo, está crucificada en Cristo. Y que cuando resucite Cristo también nosotros seremos glorificados. Pero tenemos que morir junto con Él. El pasaje de hoy es una invitación a caminar con Cristo hacia la cruz. Para una mejor experiencia de la palabra, te recordamos tener siempre a la mano tu Biblia y tu libreta o diario espiritual. A continuación, en nuestra reflexión, el mensaje del Padre Caro para esta fiesta del Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él en un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto, aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. La Cuaresma se nos presenta como un tiempo importante para escuchar a Dios. Dios quiere hablar con cada uno de nosotros y ordinariamente pues el medio es su palabra. Sin embargo, el problema de la palabra de Dios es que nosotros podemos en algún momento hacerle decir lo que a nosotros mejor nos convenga. He escuchado ciertos testimonios de gente que se la pasa leyendo la Sagrada Escritura y siempre buscando que la Sagrada Escritura le confirme algo que él quiere hacer. Y mientras no se lo confirma, pues sigue leyendo y leyendo y leyendo, cuando quizás Dios tiene un proyecto diferente para nosotros. El contexto de la lectura que hoy hacemos, necesitaríamos nosotros pues proponerla para poder entender un poco mejor el texto que acabamos de leer y sobre todo la idea que quiero compartir con ustedes. El contexto, o sea, la situación que ocurre antes de este texto en el capítulo 16, es que después de la confesión de Pedro, Jesús les empieza a decir a sus discípulos que va a morir. Esto no lo hemos leído porque la semana pasada recordarán que fue el Evangelio que nos narraba las tentaciones de Cristo. Entonces no tenemos el contexto, simplemente aparece como un texto en donde pues lo único que tendríamos sería pues la manifestación de Jesús, de la cual ya hemos hablado en repetidas ocasiones, que sin embargo hoy quisiera pues llevar un poquito más adelante. Ven que este año hemos tratado de ir no solamente al texto, sino ir un poquito más al fondo para tener más información e ir completando nuestra formación cristiana. Entonces el pretexto, lo que está anterior a lo que acabamos de leer,
es ese anuncio de Jesús de que va a morir, de que tiene que ir a Jerusalén, que va a ser entregado a los jefes de Israel y que lo van a matar. Ante esta situación, Pedro pues se lo lleva aparte y le dice: no, Señor, no puede pasar esto, o sea, tú no puedes morir así, o sea, no queremos que esto pase, ¿no? Entonces hay un anuncio de muerte de alguien que nosotros esperamos pues que sea el Mesías. ¿Cómo que vamos a ir a Jerusalén y que ahí te van a matar y entonces toda nuestra esperanza ahí se acaba? Esa es un poquito la idea que está anterior a esta situación. Digo que es importante conocer cuál es la situación anterior, porque ahora nos encontramos en este texto con dos personajes importantes que van a representar a la Sagrada Escritura. Moisés, que representaría la ley, que pues le atribuimos a él la escritura, o al menos los judíos le atribuían la escritura de todo lo que sería el Pentateuco, que se conoce como la ley o Torá, y Elías, que representaría a los profetas. De manera que está la ley y los profetas que van a testificar que efectivamente Jesús tiene que morir, que ese es el camino hacia la vida eterna. Es interesante también cuando hacemos nosotros nuestro estudio en la Sagrada Escritura, como lo he comentado ya en algunas ocasiones, revisar los paralelos. Este texto, en su paralelo de Lucas, dice que Elías y Moisés estaban hablando precisamente de la muerte de Cristo. Ningún otro de los paralelos, el paralelo de Marcos, o sea, la transfiguración, está en los tres sinópticos, pero solamente Lucas dice de qué estaban hablando. Y Lucas dice que estaban hablando precisamente de la muerte de Cristo. ¿Qué es lo que hoy quisiera enfatizar con ustedes? Lo primero es que la Sagrada Escritura tiene que ser forzosamente la fuente de nuestro conocimiento. Es a través de la Sagrada Escritura como nosotros podemos escuchar la voz de Dios, a un Dios que tiene que dirigir nuestra vida. Él es el que conduce nuestra existencia. Un texto que ya hemos leído en otras ocasiones es el Salmo 119, en el versículo 105. Tu palabra es luz y lámpara para mi camino. Es decir, ¿cómo vamos nosotros a conducir nuestra vida? Tenemos que hacerlo a través de la Sagrada Escritura. Y esto nos lleva a que debemos de leerla asiduamente. He insistido con ustedes esto pues muchísimo en todo el tiempo que he estado aquí con ustedes. He estado insistiendo en que este libro tiene que ser parte de nuestra vida diaria. Hay que dedicarle tiempo a la lectura de la Sagrada Escritura. De manera particular, cuando nosotros, como decía hace un momento, queremos encontrar respuesta a una situación particular de mi vida. Dios sí habla, Dios se comunica con nosotros, Dios sí dirige nuestras vidas, pero necesitamos escucharlo y sobre todo saber escucharlo. Los judíos, no obstante que ya habían pasado muchos siglos y muchos profetas y tenían la Sagrada Escritura, pues tal parecería que no la habían entendido o no la habían leído bien, ¿sí? Porque tenían una idea equivocada del Mesías. Ellos esperaban un Mesías guerrero que los librara del poder de Roma y de todos sus enemigos, que los volviera a constituir como una gran potencia, que volvieran a ser, pues como Dios se los había prometido, los amos y señores del mundo. Sin embargo, el proyecto de Dios caminaba por otro lado. Y esta falta de entendimiento es la que hace que Pedro en un momento determinado le dice: no, tú no puedes morir. No obstante que le acaba de decir un momento antes: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Bueno, si es el Mesías, pues entonces el Mesías tiene que morir. Y esto, fíjense que es algo que permanecía en los discípulos. Si quieren, me gustaría que fuéramos al texto de Lucas, al final, en el pasaje de Maús, Lucas 24,
Vamos a ir al verso 21. Dice, nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de liberar a la nación de Israel, pero ya hace 3 días que todo esto pasó. Y aunque algunas de nuestras mujeres están con nosotros y nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro, y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa, y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Verso 25. Entonces Jesús les dijo, qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Verso 27. Luego se puso a explicarles todos los pasajes de la Escritura que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo todos los libros de los profetas. Si se fijan, la correspondencia que hay entre el texto que acabamos de leer, Moisés y los profetas. Hablando en el texto de Lucas, es en donde dice, y estaban hablando de la forma como Jesús habría de morir. Y Jesús, al final, ya resucitado, se pone ahora a hablar con los discípulos y les dice, pues, ¿qué no han entendido? ¿Qué no escucharon bien? ¿No han leído acaso la Escritura? ¿Qué no era necesario que el Mesías pareciera todo esto? Y dice, y se puso a explicarles todos los pasajes en donde se hablaba de esta situación que él tenía que vivir. Es decir, la Sagrada Escritura es realmente la forma como nosotros tenemos que conducir nuestra vida, pero no siempre nosotros la leemos adecuadamente. Y por eso es muy importante que tengamos, junto con la Sagrada Escritura, el magisterio. Es decir, a la iglesia que nos dice cómo debemos de entender cada uno de los pasajes, porque de lo contrario podemos, como Pedro, como los discípulos y como tantos otros, pues torcer las Escrituras y terminar pues haciendo que la Escritura diga algo que no dice, pero que me conviene a mí. Necesitamos entonces siempre la ayuda del magisterio para poder entender con claridad qué es lo que nos está diciendo el pasaje que nosotros estamos interesados en leer. O en un momento determinado, cuando estamos haciendo un proceso de discernimiento, cuando le preguntamos a Dios, Señor, ¿será bueno? Voy a poner el caso, ¿será bueno que me cambie de trabajo? Me están haciendo una oferta. Pues no podemos nosotros pensar que Dios va a venir y te va a decir a la oreja, ¿verdad? Bueno, a lo mejor alguien sí, pero digamos no es lo común. No va a venir y te va a decir, sí, cámbiate de trabajo o no, cámbiate de trabajo. ¿Cómo le hacemos para discernir este tipo de situaciones? Tenemos que utilizar 3 elementos fundamentales en el discernimiento. El primero, por supuesto, la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, si yo la leo un día, pues es un punto, pero hay que ir viendo hacia dónde va trazando la dirección. Entonces, ordinariamente, cuando vamos a hacer una decisión importante, necesitamos tener un periodo, pues, más o menos largo de lectura para poder nosotros discernir. Es decir, necesitamos formar una línea de discernimiento. Cuando nosotros tomamos un pasaje, entonces leemos el pasaje y en ese pasaje, cuando yo en oración lo escucho a Dios en oración, la palabra, digo, pues me parece que dice que sí. ¿Pero será así? Necesito en otro momento volver a leer la Sagrada Escritura y volver a escuchar a Dios en la Sagrada Escritura. Y así voy apuntando en una libreta todos los pasos, todos los pasajes que he leído. Y entonces, como es una dirección importante, pues a lo mejor me doy unos 5 días de oración. Le digo a quien me está haciendo la oferta de trabajo, déjeme pensarla un poco, necesito pues saber si esta es voluntad de Dios. Porque
generalmente, ¿cómo tomamos nuestras decisiones? ¿Cómo hemos tomado muchas de nuestras decisiones muy importantes? Casarnos, cambiarnos de trabajo, cambiarnos de casa, emprender nuevos proyectos, pues los hacemos así como que al sentimiento, o a lo mejor pensando en riqueza o en grandeza, o sea, ¿cuáles son los elementos de juicio que yo tomo para tomar una decisión en donde voy a involucrar incluso hasta mi propia familia? Una decisión mal tomada puede llevarnos a situaciones pues de mucha tristeza y de dolor. Piensen ustedes, equivocarse en el matrimonio, escogí mal mi vocación. Hay gente que no debió de haberse casado, estaba llamado a otra vocación. Hay gente que no debió ser sacerdote, estaba llamado a otra vocación. Escogiste mal la vocación. Y luego escogiste mal a la pareja, sí estás llamado al matrimonio, pero no escogiste bien a tu pareja, porque tomaste criterios solamente del mundo y no tomaste los criterios de Dios. Son situaciones que no tienen regreso. Son situaciones definitivas en donde Dios tiene que entrar en nuestra vida. Y hay que preguntarle, y hay que escuchar. Los apóstoles, los discípulos, Pedro y compañía, no habían escuchado. Y entonces por eso Pedro le dice, no, Señor, ¿cómo es posible que tú vayas a morir? El hecho de la manifestación de Jesús, de la transfiguración, según los exégetas, tiene fundamentalmente dos objetivos. El primero es fortalecer la fe, de esto ya hablamos en una homilía, es fortalecer la fe de los discípulos para que vieran la gloria de Cristo, para que después cuando lo vieran muerto, ellos tuvieran todavía pues esa visión de que efectivamente Jesús sí es el Hijo de Dios, es decir, era la confirmación a la afirmación de Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y se le presenta ahí con toda su gloria. Hubiera bastado con eso. Pero sin embargo, el pasaje tiene un elemento más. Confirmar la muerte de Cristo. Cristo tiene que morir. Y aquí, después de haberles dado estos elementos de discernimiento, me pego a otro elemento que quisiera tratar con ustedes en esta homilía. El tiempo de la Cuaresma, sí, es tiempo para leer la Sagrada Escritura, pero también es tiempo de conversión, ¿sí? Es decir, el santo tiene que hacer morir al hombre viejo, y eso no nos gusta. A nadie le gusta la muerte, a Pedro no le gustaba la muerte. ¿Cómo es que tú vas a morir, Señor? No es posible. Y sin embargo, Jesús, ¿qué dice? Juan 12:24. Si el grano de trigo no muere, no da fruto. Por eso es que la ley y los profetas aseguran que el camino de la vida es la muerte. El demonio, por supuesto, siempre busca distorsionar todo esto y hacernos entender otras cosas. Si nosotros nos vamos ya desde el Génesis, recuerden que este pasaje lo hemos visto mucho. En el Génesis, Dios le dice al hombre, no vayas a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, de la sabiduría del bien y del mal. Pero, ¿por qué le dice? Porque el día que comas, ese día morirás. Eso dice la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es irrevocable. Pero entonces Satanás dice, no es cierto, la palabra de Dios no es cierta. No vas a morir. Al contrario, te vas a hacer como Dios. Entonces, el demonio viene a transgiversar la palabra y a quitarle fuerza a la palabra de Dios. No es cierto que necesites morir. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado hoy en nuestras vidas, hermanos? ¿Qué ha pasado hoy en nuestra iglesia? Ha pasado que
porque llevamos una vida cómoda y nadie quiere cambiarla por una vida más austera. No queremos hacer ayuno porque el ayuno me priva de comer, o me priva de ver la televisión, o me priva de ir al cine, o me priva de las cosas que me gustan. Y no queremos morir. Y la palabra de Dios asegura que ese es el camino. Si el grano de trigo no muere, no da fruto. Si Cristo no va a la cruz y muere, no da fruto. Aunque a ti, Pedro, te parezca ilógico, aunque a nosotros no nos guste, aunque no sea lo que el mundo hoy propone, pero eso es lo que dice la palabra. La palabra de Dios es: ¿quieres tener vida? Pues tienes que morir. Y la palabra no se equivoca, la palabra es irrefutable, porque sigue siendo palabra de Dios. De manera que nosotros, mis hermanos, tenemos que aprovechar también este tiempo, no solamente para leer la palabra, sino para en la palabra descubrir que es necesario morir a muchas áreas de nuestra vida. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, una de las síntesis importantes sobre la vida cristiana en Efesios 4, todo Efesios 4 nos presenta esta situación de cambio de vida del hombre nuevo, vamos a encontrar que hay que morir a muchas cosas. Pero no nos va a gustar leer ese capítulo. Y si leyéramos los 3 capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, en donde propone la vida nueva, pues tampoco nos va a gustar lo que dice ahí. El problema del hombre de hoy es que no se quiere morir, quiere vivir a gusto, no quiere dejar nada de lo que hace, no quiere ser una persona nueva, no quiere verse transformado. Y la única forma de transformarse es permitir la muerte de nuestra vida. Y esto implica renuncia, y no nos gusta renunciar. Recordarán antiguamente, como dirían los latinistas, en illo tempore, cuando repartía, ¿se acuerdan los botecitos? ¿Alguien recuerda los botecitos morados que decía: tu ayuno se convierte en alimento para los pobres? ¿Recuerdan esos botecitos o ya no les tocaron? A lo mejor a una mayoría, quizás no, la comunidad ha cambiado. Bueno, pues en un tiempo les repartía unos botecitos, eran unas latas de cartón, todas tapadas, que era una alcancía. Y decía: tu ayuno se convertirá en alimento para los pobres. Y en aquel tiempo les invitaba a que, pues, por ejemplo, dejaran de tomar refresco en el tiempo de la Cuaresma. Sacrificio, no vamos a tomar refresco en casa. Vamos a tomar solamente agua. Y lo que nos ahorremos, imagínense que es una lana. ¿Cuánto cuesta un refresco ahorita? 26 pesos. 30 pesos. Bueno, pónganle a mitad, 25 pesos. Para una familia media de 4 o 5 personas, ¿cuántos refrescos se consumirían en una? 2. 2 en un día promedio, ¿eh? O sea, 50 pesos. Son 40 días. 5 por 4, 20, son 2,000 pesos de refrescos. ¿Cuánto cuesta el cine? ¿100? ¿40 por persona, sí? 40, pues ¿a dónde vas al cine? Ni a la matiné, yo creo que por 40 pesos, no, como 100 pesos, no, o más, si es VIP, 60, póngale 50 para hacer cuentas fáciles, 50 para no batallar, estaba en oferta, 50 pesos, si va a ir la familia de 5, ¿verdad? Son 250. Y si vamos todos los una vez a la semana, pues ya son otros 1,000 pesos.
Sí, póngales palomitas, refresco y todo. Pero bueno, estamos en austeridad, nada más cine, ¿no? O sea, nada más para que vean de qué estamos hablando, ¿no? O sea, una familia, no más en estas cosas, ya olvídense de si van a dejar de comer carne o si van a hacer otro tipo de sacrificios. En cosas bien simples, como los refrescos y el cine. Estamos hablando de que podríamos fácilmente, pues, juntar, ¿qué les parece? Si son 1,000 y son casi un mes y medio, como 1,500 más los 2,000, como 3,500 pesos nomás en esto. Bueno, pues al principio, cuando sacamos la primera campaña de los botecitos, juntamos alrededor de 40,000 pesos. Es bien poquito si lo consideramos en toda la generalidad. ¿Cuántos botes repartimos? Repartimos en aquella ocasión, repartimos más de 1,000 botes. ¿Cuántos botes regresaron? 300. Y así fuimos bajando, hasta que la gente ya no se los llevaba. No nos gusta morir. No nos gusta sacrificarnos. No nos gusta dejar de hacer las cosas que nos agradan, como ir al cine, como tomar refresco y algunas otras cosas más. Y como les he dicho en algunas otras ocasiones, hablando precisamente del ayuno, si tú no puedes negarte un vaso de refresco, ¿tú crees que podrás negarte cuando llegue la pasión que te impulsa al pecado, especialmente referido a la vida sexual y otras? ¿Tú crees que lo podrás hacer? Va a ser muy complicado, muy difícil. Tenemos que aprender a morir en las cosas simples. No tomar un refresco, no comer un postre, no comer entre comidas, no tomar golosinas, no ir al cine. Ahora que estaba la semana pasada, antepasada, que fui al colegio a celebrar, les decía a propósito de los ejercicios que los niños pueden hacer, les decía, bueno, pues vamos a pasar unos 2 o 3 días a la semana sin videojuegos. No, el griterío de los huercos, ¿verdad? No, eso no. O sea, quitarle hoy a un niño el videojuego, pues es casi como dejarlo desnudo, ¿verdad? En medio de la avenida. No, o sea, me quitas la vida, ¿no? No puedo respirar si me quitas esto, si me quitas el Facebook, las redes. No voy a saber qué es lo que está diciendo el mundo. O sea, no queremos morir, no queremos renunciar a nada. Y eso impide o va a impedir que demos fruto. Jesús tenía que morir. Y la Sagrada Escritura lo confirma. Y cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura, vamos a ir encontrando muchísimos pasajes, por no decir que una gran cantidad, en donde se nos invita a morir, se nos invita a cambiar de vida, se nos invita a ser personas nuevas, se nos invita a dejar muchas cosas que hoy hacemos para que, como lo veremos en los ejercicios, el Espíritu Santo pueda realizar la obra en nosotros. Pero nadie quiere hacerlo, nadie se quiere morir. Pedro no quería que Jesús se muriera y por eso se lo llevó al monte y le dice a Pedro, sin palabras, ¿verdad? ¿Qué le dice a Pedro? Pedro, ¿es correcta tu afirmación? Sí soy el Mesías, el Hijo de Dios, mírame. Y se transfigura, ¿verdad? Y le muestra su realeza, su grandeza, su divinidad. Sí soy ese que tú dices, pero este que tú dices, este Mesías que tú amas, este Mesías va a ir a la muerte. La Escritura así lo dice. Y Jesús es un seguidor
de la Escritura. Y nosotros también tenemos que serlo, hermanos. El camino a la resurrección siempre pasa por la muerte. Siempre pasa por la muerte. No podemos ser hombres nuevos si este hombre que ahorita piensa, decide y actúa no se muere, porque siempre, pues, este hombre está dañado y quiere siempre satisfacer sus pasiones, desde tomarse un refresco hasta otras cosas más complicadas. Entonces, el ejercicio de nuestra Cuaresma tiene que ser en la línea de la muerte. Jesús sí es el Mesías. Es verdad, Él es el Mesías. Y esa vida que nos presenta, esa vida de glorificación, es a la que nosotros aspiramos también. Pero no vamos a poder tenerla si no pasamos como Él también por la muerte. De manera que yo quisiera invitarlos durante esta Cuaresma, no hay botecitos. Ustedes invéntenlo, pónganlo en una bolsita y después conviértanlo en comida y dénselo a los pobres. Es necesario que nosotros aprendamos a morir, hermanos, porque no hay ninguna otra forma en que nosotros podamos aspirar a una vida verdaderamente cristiana. Por eso nuestro cristianismo es un cristianismo chafo, porque es un cristianismo que se concreta simplemente con venir a misa, pero no se compromete en una transformación interior, porque esa transformación interior es la que nos va a llevar a la transformación de la sociedad, de la cultura, porque solamente en una persona transformada, una persona en donde Dios ha tomado posesión de su vida, es la que puede transformar la sociedad. Pero esa persona necesita renacer, necesita ser transformada. Y para eso hay que morir. Y este ejercicio de Cuaresma es, como les he comentado en otras ocasiones, como lo que hace el atleta. El atleta se prepara durante cierto tiempo para luego la carrera. Lo mismo nosotros. Estas prácticas penitenciales no deben de ser solamente durante el tiempo de la Cuaresma. El cristiano tiene que estar acostumbrado a renunciar, porque no todo le está permitido. No podemos ver todo, no podemos hablar todo, no podemos ir a todos los lugares, no podemos tener todo, y entonces tenemos que renunciar, porque sí podemos ver, pero no debemos. Sí podemos tener, pero no debemos. Sí podemos ir, pero no debemos. ¿Y dónde está entonces lo que controla entre el sí puedo y no debo? Está en la voluntad, y esa es la que necesita ser poseída por el Espíritu. Ahí es en donde está la muerte de nosotros. Si nosotros no nos acostumbramos a morir durante la Cuaresma, el resto del año, mis hermanos, no nos vamos a mortificar de nada. Y por eso nuestra comunidad cristiana ya no se identifica como una comunidad verdaderamente que sigue al Mesías crucificado, que sabe que su vida, como dice San Pablo, está crucificada en Cristo, y que cuando resucite Cristo también nosotros seremos glorificados, pero tenemos que morir junto con Él. El pasaje de hoy es una invitación a caminar con Cristo hacia la cruz. Si se fijan, termina el pasaje diciendo: y Jesús, mientras bajaban del monte, les dijo: no le digan a nadie lo que han visto hasta que el Hijo de Dios, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Vean entonces, muerte y resurrección siempre están unidos. Vida y muerte siempre están unidos. Hay que morir para vivir. El resultado al final del Mesías es el que vieron en la cumbre del monte. El hombre glorificado, el Hijo de Dios resplandeciente. Pero para llegar ahí, primero tenía que ir a Jerusalén. Seguramente los discípulos bajaron del monte y aunque no entendieron muy bien, algo les decía: es necesario seguirlo, hay que ir con él.
¿En qué va a terminar? Como lo hemos visto en los discípulos de Maús, pues todavía no entendían bien. Pero algo empezó a hacerles clic en su corazón. Ojalá y también a nosotros hoy nos haga clic en nuestro corazón esto. Si no hay muerte, no hay resurrección. Si nosotros leemos la Sagrada Escritura, especialmente el Nuevo Testamento, descubriremos que para poder tener vida necesitamos ir muriendo a muchas cosas a lo largo de nuestra existencia. Y para eso necesitamos entrenarnos, y la Cuaresma es el tiempo por excelencia para este entrenamiento. Hagamos un programa para esta Cuaresma: cine, televisión, refrescos. Les decía en aquella ocasión, bueno, no me puedo privar de ir al cine. Bueno, pues prívate de las palomitas en el cine. Prívate del refresco en el cine. Cosas más sencillas. Te sirven tu postre. Bueno, cómete, no renuncies a todo el postre. No puedo renunciar a todo. Bueno, pues cómete nomás la mitad del postre. O sea, el tema es aprender a morir. Si no aprendemos a morir, si no vamos teniendo control de nuestra voluntad, siempre seremos arrastrados por nuestras pasiones. Si queremos tener vida y tenerla en abundancia, necesitamos que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida, y esto no puede ser cuando lucha contigo. Hay que morirse. Hay que ayudar al hombre viejo a morir, y la Cuaresma es el tiempo propicio para darle un empujoncito al abismo para que el hombre viejo se tire hacia el abismo de la gracia y de la caridad de Dios, y ahí, pereciendo en los brazos amorosos del Padre, pues resucite el hombre nuevo. Ojalá y eso seamos dentro de unos días. Que la Pascua sea para nosotros la experiencia del hombre nuevo en Cristo, y que nuestras experiencias de Cuaresma nos lleven a morir principalmente al pecado, lo cual no resultará si no nos podemos privar de un chocolate, un refresco, lo que sea. La palabra de Dios siempre nos conduce a la muerte, porque detrás de la muerte siempre está la resurrección. Alabado sea Jesús. Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro centro de evangelización en línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.